Hola alumnos de tercero. El tema de esta semana es funciones trigonométricas. Pero, ¿qué son las funciones trigonométricas o trigonometría? Pues es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones que hay entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. No es en cualquier triángulo, no es en todos los triángulos. Tiene que ser un triángulo rectángulo. Recuerden que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Y si recuerdan, se distingue por este pequeño cuadrito que está aquí. ¿Sí? Recordemos que para que sea un triángulo rectángulo necesita tener un ángulo de 90 grados. Que puede ser un triángulo isósceles o puede ser un triángulo escaleno. Y para poder trabajar con las funciones trigonométricas debemos primero identificar qué es el cateto adyacente, qué es el cateto opuesto y qué es la hipotenusa. El cateto adyacente lo simplificamos con las letras CA, el cateto opuesto con las letras CO y la hipotenusa con la H. Vamos identificando cada uno de los catetos en estos triángulos que tenemos aquí. Observen bien. La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Si yo empiezo por este triángulo que tengo aquí, el lado más largo es este de aquí. Y por lo tanto, esta es mi hipotenusa. Ahora, estos dos lados se les llama catetos. Pero ¿por qué uno dice adyacente y por qué el otro dice opuesto? Porque tienen que ver con uno de los ángulos agudos que yo seleccione. Si yo selecciono este ángulo y le pongo el ángulo X, el cateto que forme parte del ángulo es el cateto adyacente. Si se fijan, el ángulo siempre va a estar formado por la hipotenusa y por uno de los catetos. Entonces, si el cateto que forma parte del ángulo es el cateto adyacente y el cateto que está enfrente es el cateto opuesto. ¿Sí? Lo mismo pasaría con este triángulo que tengo aquí. Si yo dijera que este es mi ángulo Y, fíjense bien, el lado más largo es la hipotenusa, el que forma parte del ángulo es el cateto adyacente y el que está enfrente del ángulo es el cateto opuesto. ¿Sí? El cateto adyacente y el cateto opuesto cambiarán de posición en relación al ángulo. Si yo este ángulo lo cambiara para acá, pues cambiarían el cateto opuesto y el cateto adyacente. Lo mismo pasaría aquí. Si yo cambio el ángulo para acá, cambiarían el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero la que nunca cambia es la hipotenusa. Las funciones trigonométricas que vamos a ver en este caso son tres: la función seno, la función coseno y la función tangente. La función seno se calcula dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. La función coseno se calcula dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa y la función tangente se calcula dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Se simplifican con sen, cos, tan. Y como ya vimos, cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa y cateto opuesto entre cateto adyacente. Estas son las tres fórmulas para encontrar el seno, el coseno y la tangente. Y aquí están simplificadas. Ahora vamos a calcular el seno, el coseno y la tangente de este triángulo. Si se fijan, tenemos aquí el ángulo X y el ángulo Y. Vamos a empezar calculando el seno del ángulo X
Fíjense bien. Si yo estoy trabajando con el ángulo X, este lado forma parte del ángulo. Quiere decir que en este caso, el cateto adyacente sería este, el cateto opuesto sería este, y la hipotenusa sería este que está aquí. El lado más largo, el que forma parte del ángulo y el que está enfrente. Cuando estoy trabajando para X, ¿sí? El ángulo X puede ser cualquier nombre de ángulo. En este caso le pusimos ángulo X. Si yo voy a calcular el seno del ángulo X, pues lo que tengo que dividir es el cateto opuesto entre la hipotenusa. 3 entre 5. Lo vamos a dejar así como fracción. Si yo tengo el coseno de X es cateto adyacente, esta cateto adyacente, entre hipotenusa. Y si yo quiero calcular la tangente de X, voy a obtener, o tengo que dividir más bien dicho, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y pues se resuelve cada una de las divisiones, 3 entre 5, 4 entre 5, 3 entre 4, etcétera, etcétera. Esto es para el ángulo X. Pero, si yo lo quisiera hacer para el ángulo Y, seno de Y, entonces aquí vamos a cambiar. La hipotenusa sigue siendo la misma, pero si estoy trabajando con el ángulo Y, este ya no va a ser el cateto opuesto, ni este va a ser el cateto adyacente. Este ahora pasaría a ser el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Porque ahora, si hablo del ángulo Y, este forma parte del ángulo. Este no forma parte del ángulo y la hipotenusa sigue siendo la misma. Entonces, para Y, si yo quiero sacar el seno, reviso, cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces sería 4 entre 5. El coseno de Y sería cateto adyacente entre hipotenusa. O sea, 3 entre 5. Y la tangente sería el cateto opuesto, que es 4, entre el cateto adyacente, que es 3, o que mide 3, más bien dicho. Pueden observar que no son los mismos resultados para X que para Y. Pero en un triángulo rectángulo, estos dos ángulos se les llama complementarios. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Estos dos ángulos son complementarios porque entre ellos suman 90 grados. Y esta es una de las reglas que ustedes deben de recordar. Ángulos complementarios y la regla que les acabo de decir. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Y las tangentes, si yo multiplico la tangente de un ángulo por la tangente de su complemento, el resultado va a ser 1. 3/4 por 4/3 da como resultado 1. Como segundo ejemplo, tengo otro triángulo con otras medidas. Igual puede ser el ángulo X o el ángulo Y, o lo podemos cambiar. Podemos cambiar al ángulo A y al ángulo B. ¿Sí? El nombre del ángulo es lo de menos. Ustedes siempre deben de identificar cuál es el ángulo de 90 grados. Y empezamos. Si nos piden encontrar el seno, el coseno y la tangente del ángulo A, pues empezamos así. Seno de A va a ser igual
a dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Y cuál será el cateto opuesto del ángulo A? Pues en este caso, el opuesto es el 8. Entre la hipotenusa, que es el 10. Luego, el coseno. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Recuerdan esto? El cateto adyacente es el que forma parte del ángulo. Si estamos hablando del ángulo A, este es el ángulo, este es el lado que forma parte del ángulo. Entonces el adyacente 6 entre 10, que es la hipotenusa. Y por último, la tangente. Tangente del ángulo A. Se me olvidaba aquí. Es importante. Tangente del ángulo A. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Y ya tengo todo lo referente al ángulo A. Si lo voy a hacer al ángulo B, seno del ángulo B es igual a cateto opuesto. Ahora del ángulo B, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente porque este forma parte del ángulo B. Entonces, el seno del ángulo B es igual a cateto opuesto, en este caso es 6, entre hipotenusa. El coseno de B va a ser igual cateto adyacente, cateto adyacente, entre hipotenusa. Y por último, la tangente va a ser igual a cateto opuesto, ya vimos que era el 6, no se nos olvide la letra B, entre el cateto adyacente, que en este caso es 8. Y repito la regla que les dije ahorita. El seno de un ángulo debe de ser igual al coseno de su complemento. Estos dos ángulos en un triángulo rectángulo siempre suman 90 grados. Se les llama ángulos complementarios. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. El seno de un ángulo al coseno de su complemento. Si ustedes multiplican 8 sextos por 6 octavos, les va a dar como resultado 1. Eso es todo, alumnos. Espero les sirva este video para realizar su tarea. Nos vemos la próxima.